Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio de ontología y en esta clase vamos a terminar el capítulo 1. Hemos visto ya el 3 acápites y vamos en este momento a presentar la posición de Lorenzo Peña. Está en el acápite cuarto del capítulo 1 y como título he puesto que cada ente es idéntico a su existencia. Bien, hemos visto la posición escolástica, la de Etienne Gilson, que podemos incluirla como un caso especial de la escolástica, la de Gottlob Frege y, a ver, vimos inicialmente problemas preliminares que ponían objeciones al planteamiento del problema. Ahora, llegamos a la parte final del capítulo y vamos a presentar la posición de Lorenzo. ¿Qué piensa él sobre qué es la existencia? La posición de él es una concepción redundancial. A ver, redundante significa que es repetitivo, de modo que cuando se afirma la existencia de algún ente, la existencia no está añadiendo algo extra, aportando algo adicional a lo ya simplemente puesto por el propio objeto. Si quieren, para expresarme de otra manera, podríamos decir que para utilizar la simbología de la lógica cuantificacional, podríamos decir que utilicemos la variable X para referirnos a cualquier objeto y entonces esa es una entidad. Perdón, creo que en vez de objeto hablemos de entidades y esa es una palabra muchísimo más abstracta como necesitamos en este momento, ¿sí? El ente o entidad nos da igual, solo que tal vez entidad todavía suena más abstracto todo, ¿sí? Cualquier cosa que exista, ¿sí? Es lo mismo que el hecho de que ese ente existe, ¿sí? Bien, esta es la concepción a la que se adhiere Lorenzo. Entonces, veamos qué quiere decir el, por una parte, redundante significa que la existencia que estamos predicando de un objeto cualquiera no está contribuyendo con otra característica que no estuviera ya presente en la propia entidad, ¿sí? De modo que si nosotros decimos X existe, por ejemplo, Sócrates existe, estamos simplemente afirmando Sócrates, ¿sí? El explicitar este verbo existe no trae otra característica, algo que no esté dicho ya por simplemente el nombre de esa entidad, ¿sí? Eso quiere decir que, por lo tanto, el verbo existe es redundante o simplemente está insistiendo en algo que ya está dicho por el mero nombre, ¿sí? A ver.
Bien. Entonces, fíjense qué tenemos aquí. A mano izquierda tengo una oración. El problema, esto es hemos de ver próximamente, bueno, en filosofía del lenguaje, esto es una frase denotativa. Esta es una oración. A la derecha simplemente tengo esa frase denotativa. En vez de esa frase podría poner yo Sócrates existe. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la existencia de Sócrates? O la existencia de una computadora, la existencia de una abeja, ¿sí? La respuesta es simplemente esa misma entidad de la cual se dice que existe. Por lo tanto, si es que a mano derecha tenemos un nombre y a ese nombre le añadimos el verbo existe, este verbo no comporta una característica que no esté ya presente simplemente al enunciar el nombre. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros una identidad. Lingüísticamente hablando, a mano izquierda tengo una oración y a mano derecha tengo un nombre propio. ¿Sí? Recuerden que cuando estaba explicando la posición de Etienne Gilson, me referí a que por ser un autor aristotélico, piensa que una oración no es lo mismo que un nombre. Pero según Lorenzo, no hay una razón para separar los destinos de una oración y un nombre. Si es que la oración está afirmando la existencia de algo, ¿sí? Precisamente porque aquí ocurre el verbo existir, exactamente eso mismo se está haciendo simplemente al pronunciar ese nombre, ¿sí? De modo que hay aquí este nombre puede ser o verdadero o falso, ¿sí? Al igual que propiamente lo es una oración. Bueno, no había por qué tener un recelo o resistirnos a identificar una oración con un nombre. Y que esta oración haga las veces de un nombre, eso se prueba porque puede ser reemplazada por un pronombre. Yo puedo decir, eso es indiscutible. ¿Y a qué se refiere eso? Al hecho de que Sócrates existe. Eso nadie discute. Eso se está refiriendo a, a la oración, ¿sí? Y por lo tanto, si es que me refiero a ella mediante un pronombre, eso quiere decir que en el fondo está haciendo las veces de un sustantivo. Bueno, ahora, ¿qué razones? A ver, antes de eso, en la historia de la filosofía, varios filósofos han mantenido esta concepción de que una entidad es lo mismo que su propia existencia. O si quieren al revés, puesto que estamos tratando de hacer una dilucidación filosófica con respecto a qué es la existencia, entonces tal vez deberíamos empezar por acá, el hecho de que exista una entidad no es ni más ni menos que simplemente esa entidad. ¿Sí? Por lo tanto, al poner o al quitar la existencia, ¿sí? No estamos haciendo nada.
¿sí? Simplemente nos estamos quedando con la propia entidad. Bien. Seguramente quizás a más de un estudiante, al conocer esta concepción, se le habrá venido a la mente el argumento ontológico de San Anselmo, ¿sí? Dentro de el concepto de Dios está su existencia, ¿sí? Pero obviamente eso, bueno, el, para, para San Anselmo, y bueno, esa es la tradición, podemos decir, judeo-cristiana e incluso musulmana, los atributos divinos son necesarios. ¿Sí? Dios no puede perder esos atributos, y uno de ellos es la existencia. Eso no sucede con ninguna criatura. Los entes existen, pero de una manera contingente, ¿sí? Ese es el pensamiento filosófico de los autores que he mencionado. Lorenzo, por una parte, no cree que haya una distinción radical entre necesidad y contingencia, y en realidad su ontología, eso veremos en otro capítulo, se alinea con la corriente necesitarista. Esa es una consecuencia que él abraza, aunque no es un necesitarismo estricto, como por ejemplo puede ser el de Spinoza, o el que aparentemente defendió Leibniz. Si nosotros admitimos una gradualidad, entonces también la necesidad tiene que ser gradual, y Lorenzo acepta ese necesitarismo, ¿sí? Si es que algo puede ser más necesario y otra cosa puede ser menos necesario, no habría problema en aceptar que no hay contingencia absoluta y que por lo tanto en alguna medida, en algún grado, todo es necesario. Por lo tanto, todo existe, ¿sí? Bueno, ahora veamos qué razones podemos tener a favor de una defensa de esta concepción redundancial de la existencia. Lorenzo presenta 5 razones. Las 3 primeras son muy semejantes desde el punto de vista lógico. Revisemos, ¿sí? A ver, vamos a ver los fundamentos o la motivación que tiene Lorenzo para su concepción. A ver. Un primer argumento, bueno, los 3 primeros argumentos tienen la misma forma. Nos dice lo siguiente, la premisa mayor es la siguiente, que dos cosas son una y la misma si tienen las mismas causas. Bien. El segundo argumento simplemente, bueno, tiene la primera parte igual, dos cosas son una y la misma, si tienen los mismos efectos, ¿sí? Voy a ponerle acá, a ver, pero es
iba a poner en la misma línea, pero mejor le pongo aparte. Y finalmente, una tercera variante, una tercera razón a favor de esta identidad de cada ente con su propia existencia es la de que dos cosas son una y la misma si tienen la misma ubicación espacio-temporal. ¿Sí? Voy a poner a ver, el mismo espacio-tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a explicar. Bueno, verán, he puesto aquí simplemente la primera premisa del argumento, pero voy a tratar de explicar, ¿sí? Para que ustedes comprendan cabalmente la estructura del argumento, ¿sí? Estamos nosotros acostumbrados a que una filosofía seria, responsable, rigurosa, si quiere presentar alguna justificación de la verdad de sus tesis, tiene que demostrar. Para ello tiene que presentar una prueba, un argumento, y eso es lo que estoy haciendo. He puesto recién la primera premisa, ¿sí? Pero voy a aclarar para que ustedes capten cómo procede este razonamiento. ¿Sí? En primer lugar, noten que este 2 está encerrado entre comillas. ¿Sí? Digo, dos cosas, o si quieren ustedes, dos entidades, son una y la misma. Cuando digo la misma, me estoy refiriendo a identidad. ¿Sí? Verán, cuando, fíjense, dos cosas son una. Eso podría parecer extraño. Eh, Precisamente cuando decimos que dos cosas son una y la misma, eso es lo que se llama una identidad estricta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, eso es el nombre oficial de nuestra ciudad, pero esa misma ciudad también es la capital de la Azuay. Entonces, a primera vista, alguien que no conozca ese hecho con respecto a Cuenca puede dudar si es que Cuenca es o no lo mismo que la capital de la Azuay. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí, y bueno, por supuesto, cuando hablamos de Cuenca, supongo yo que el origen del nombre tiene que ver con los ríos, porque Cuenca es el lecho por donde pasan las aguas del río. Esa es la cuenca. ¿Sí? O bueno, puede ser que también tenga relación con la ciudad del mismo nombre de España. Bueno, y seguramente tal vez esa otra ciudad, la cuenca española, esté a orillas de uno o más ríos, no sé. Pero en todo caso, supongo yo que la palabra cuenca tiene relación con la orografía, con un aspecto de su geografía, el estar atravesada por ríos. En cambio, cuando hablamos de la capital de la Azuay, nos estamos refiriendo a algo político, que el país está dividido en provincias y que dentro de cada provincia hay una ciudad en donde está asentado el gobierno de la provincia. ¿Sí? Esa es la capital, la ciudad más importante de esa división política de la sociedad. Entonces, eh, Cuenca y la capital de la Azuay tiene connotaciones diversas y sin embargo no son dos ciudades, sino una y la misma. Eso es lo que se llama una identidad numérica.
identidad numérica, ¿sí? Por referencia aquí al 1, ¿sí? Entonces, si es que son simplemente una entidad, entonces no pueden ser dos. Por eso el 2 está entre comillas. La regla para encerrar una expresión entre comillas es que la estamos empleando de un modo que no es el ordinario, sino que nos apartamos del uso común y le estamos dando un significado diferente, ¿sí? Entonces, no se extrañen si es que decimos que dos cosas son una, ¿sí? Dos cosas que son una. En realidad no son dos cosas y por eso pongo aquí estas comillas, ¿sí? Ahora tiene que estar claro. Entonces, dos cosas que parecen dos, ¿sí? Por lo tanto, que son distintas, no son dos, sino una y la misma, y aquí viene la condición, o en realidad son tres condiciones diferentes, ¿sí? ¿Con qué condición? ¿Sí? ¿Con qué condición se da esta identidad entre esas dos cosas? Y entonces aquí tenemos tres condiciones para esa identidad. Si es que tienen las mismas causas, hablando de seres vivos, estaríamos hablando de sus progenitores, ¿sí? O de, si es que hablamos de cosas en general, de sus creadores, de sus productores, ¿sí? Pensemos, un carpintero produce sillas, ¿sí? Un agricultor puede producir tomates, ¿sí? Esa es la causa. Un escultor, ¿qué hace? Esculturas. El escultor es la causa. ¿Sí? Ahora, segunda condición de identidad, si es que tienen los mismos efectos. Si es que todo lo que produce una entidad también produce la otra. ¿Sí? Los mismos resultados. Y eso es un efecto. Y finalmente, ubicación espacio-temporal. ¿Dónde está? En el espacio y en qué momento. Si es que dos cosas están en el mismo lugar y al mismo tiempo, y eso para todo tiempo y lugar, entonces la conclusión sería que no son dos cosas, sino una y la misma. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la premisa mayor, la premisa general. Ahora, segunda premisa. Una entidad y su existencia, ¿sí? ¿Ya? Fíjense, la premisa mayor es condicional, ¿sí? Si se cumple esta condición, entonces tenemos este resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Y fíjense, aquí estamos hablando de mismas causas, mismos efectos y misma ubicación espacio-temporal. Si es que hay una identidad de causas, efectos y espacio-tiempo, entonces a partir de esta identidad, ¿qué concluimos? La identidad de esas dos entidades, ¿sí? De esas dos cosas, de esos dos objetos. Ahora, veamos la premisa menor, ¿sí? Si es que pensemos en las causas. A ver, Miguel Ángel esculpió el David,
Eh, y también Miguel Ángel esculpió la existencia del David. ¿Sí? ¿Qué más? Si pensamos al modo aristotélico, la causa material, el mismo mármol de el David, de esa escultura de Miguel Ángel, ese mismo mármol es el que está en la existencia de David, el David de Miguel Ángel. ¿Sí? Entonces, al cumplirse las mismas causas, vamos a concluir la identidad entre el David y la existencia de David. ¿Sí? A ver, pongamos tomaremos un ejemplo, a ver, Estefanía Mogrovejo, si es que los padres de ella causaron o procrearon a Estefanía, eso quiere decir que sus padres procrearon la existencia de Estefanía. Entonces, si es que se da esa condición que Estefanía y la existencia de Estefanía tienen los mismos, exactamente los mismos padres, eso significaría que Estefanía y su existencia son una y la misma cosa. ¿Sí? Ahora, veamos acá. Veamos, por ejemplo, ahora Andrea Vélez. ¿Dónde está Andrea Vélez? Podemos decir, está sentada en un sillón o está sentada en una silla. ¿Y dónde está la existencia de Andrea Vélez? En esa misma silla, en ese mismo momento. ¿Sí? Cuando yo salgo a la caminadera al lado del río, ¿sí? a dar una caminata, también mi existencia está en la caminadera haciendo ejercicio. No son dos cosas, ¿sí? Donde quiera que esté Marcelo Vázquez, está ahí la existencia de Marcelo Vázquez. Entonces, fíjense, al cumplirse, ¿sí? Ahora, verán, hay una argumentación suplementaria con respecto a este segundo aspecto, ¿sí? El que, según Lorenzo, para que una entidad sea real, tiene que tener efectos causales. Una entidad que no tuviera ningún efecto, entonces ni siquiera sería conocida. ¿Cómo podríamos nosotros referirnos a algo de lo que no tenemos conocimiento? ¿Sí? Entonces eso sería imposible. Eh, Ahora, si es que hubiera dos entes, y ese dos, 5 millas, si es que hubiera dos entes que tengan exactamente los mismos efectos, entonces, por el principio de razón suficiente, uno de los dos estaría de más, estaría sobrando, porque aunque no existiera el uno, todo lo que hace el primero está haciendo el otro. Entonces, habría ahí una duplicidad sin por qué. O sea, no se vería por qué existe esa repetición, ese duplicado de un ente cuando basta con la existencia de uno, ya está todo lo que puede hacer el otro. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual Lorenzo afirma que dos, y aquí sí, entre comillas, dos entidades que tengan absolutamente los mismos defectos y en la misma medida, no son dos, sino uno y el mismo. Por lo tanto, se da una identidad numérica entre esas supuestas dos cosas. Y eso es lo que pasa con el ente y su existencia. ¿Sí? Los efectos de un virus
son exactamente los mismos y en la misma medida que la existencia de ese virus. ¿Sí? Entonces, cuando se da esa mismidad, esa identidad de efectos, entonces, por este principio, eso nos llevaría a concluir que no son dos cosas, puesto que todo lo que causa el uno también causa el otro y viceversa, y en la misma medida, por lo tanto, son uno y el mismo, y una y la misma entidad. ¿Sí? Caso contrario, nos veríamos con que, ¿por qué hay dos y no solamente uno? ¿Sí? Eso iría contra el principio de razón suficiente, ¿sí? Que está a cuyo favor hay una argumentación en otro capítulo, creo que es el 6 o el 7, está en el texto. Si les interesa, les animo fortísimamente a que lean. ¿Sí? Bueno, a ver. Juan, ¿qué pasó? A ver. Y entonces, finalmente, si quieren, tal vez aquí hay una argumentación por modus ponens. Tenemos aquí un condicional. Si se da este antecedente, tenemos este consecuente. Esa es primera premisa, o si quieren, bueno, dentro de ya la última parte del argumento. Siguiente premisa, la existencia de un ente y ese mismo ente tienen las mismas causas, los mismos defectos y la misma ubicación espaciotemporal por modus ponens, por lo tanto, una entidad es lo mismo que su existencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa es una triple motivación que tiene Lorenzo a favor de esta tesis. Pero tiene todavía una cuarta razón, que es la que dio Hume, y es la de que pensar un ente es lo mismo que pensar la existencia de un ente. ¿Sí? Es decir, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Si es que yo pienso algo, cualquier cosa que sea, sin restricciones, estoy pensando en la existencia de ese algo. ¿Sí? Y eso incondicionadamente. Pensar un objeto es pensarlo de modo existente. Y eso obviamente no es ningún idealismo, sino todo lo contrario, es un realismo. No le está dando poder creador a la mente, de que todo producto de la mente sea real. Bueno, los defectos son así, pero Lorenzo pensaría que para que sea posible que nosotros podamos pensar, o si quieren ustedes imaginar algo, eso únicamente sucede porque en la realidad hay eso que se piensa. Y nosotros simplemente lo que hacemos es descubrir, constatar la existencia de eso en nuestra mente. Y pero no al revés, porque nosotros pensamos, por eso existe. Al revés, porque existe, nosotros podemos pensar. ¿Sí? Entonces, es un realismo, por más que tal vez por alguna confusión pensemos que cuando decimos que todo lo que pensamos es real, que eso es idealismo, en realidad me parece que deberíamos reflexionar dos veces antes de, al apuro, tildar de idealismo esa tesis. ¿Sí? Lorenzo, desde su tesis de licenciatura en el año 74, atacó el idealismo. Su tesis de licenciatura versó sobre el argumento ontológico y el idealismo trascendental de Kant. ¿Sí? Bueno, pero eso, yo, realista, Lorenzo debió haberlo sido desde siempre, desde siempre, ¿sí? Bueno, ese es entonces un cuarto argumento, una cuarta razón a favor de esta existencia, de esta identidad,
Y tiene todavía una quinta razón, pero voy a ver, voy a pasar por alto. No porque sea el menos importante, pero por cuestión de tiempo. ¿Sí? Bueno, con esto doy por finalizado el capítulo 1 sobre qué es la existencia y para la próxima semana empezaré el capítulo 2. ¿Sí? Me he dado cuenta que hoy día es el plazo para subir el procesamiento de la sección sobre la existencia de los universales. Hoy estamos 15. Ya les voy a habilitar creo que tengo una hora hueca, ahí les voy a habilitar el ley virtual y les mandaré un mensajito por el WhatsApp. Entonces, por eso no se preocupen, ya lo voy a hacer y con esto terminamos la clase de hoy.